Bienvenidos eudaimones a un nuevo video en el canal. Esta vez venimos con un tema que ustedes reiterativamente nos han estado preguntando. Espere que no sé si puse el micrófono en las cartas. Ah, no, sí. ¿Sí? Sí. Otra vez con la cabeza. Ok. Qué pena. Bienvenidos eudaimones a un nuevo video. En esta ocasión les traemos un tema que reiterativamente ustedes nos han venido preguntando de manera privada y personal, y hemos intentado darles respuesta de la manera más individual para cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Sin embargo, queríamos hacerles un video para todas aquellas personas que ni nos han preguntado, y especialmente para que sea una respuesta un poco más global, para que comprendan las que les hemos intentado dar de manera apresurada o quizá de manera un poco más vaga a cada uno de los que nos han preguntado por casos puntuales, y en específico para que no piensen que les hemos dado respuestas como demasiado toscas o rudas por sus respuestas o con meras afirmaciones de ánimo, de optimismo, sino porque hay un contexto un poquito más global y más histórico por el cual a veces les damos esas respuestas y no podemos explayarnos en mucho. Pero el día de hoy, en el video, sí que nos vamos a explayar y les vamos a explicar el porqué de cada una de esas afirmaciones, y también para que ustedes entiendan especialmente el porqué de las respuestas que les damos en general y en relación a qué se puede hacer con la filosofía, de qué vive un filósofo, sobre todo hablar de esas salidas profesionales, de eso que se hace con posterioridad cuando uno estudia en específico la carrera de filosofía. Este video lo queremos hacer porque muchos de los adolescentes y jóvenes que quieren o están cursando ya la carrera de filosofía, pues se han asustado un poco al ver el panorama de trabajos, de qué se puede hacer siendo un filósofo. Ya gente incluso graduada nos ha escrito y pues nos ven a nosotros y sienten alguna cercanía en relación a la historia que contamos alrededor de nuestra época universitaria y lo que fue graduándonos. Entonces, muy preocupados nosotros también por cómo se está percibiendo el panorama de la filosofía en Colombia, queríamos hacer este video, entendiendo y dando unas claridades desde quiénes somos nosotros, en qué condición estamos, en qué situación y por qué nosotros referimos a esto. Y sobre todo recuerden que hay algo fundamental, y es las condiciones bajo las cuales nosotros estudiamos filosofía, que tienen 1000 videos atrás del por qué lo hicimos, y las condiciones materiales y económicas con las cuales comenzamos. De ahí que el video en verdad vaya dirigido a clases medias y bajas en nuestros países, un poco más, nosotros en nuestro caso es Colombia, pero en un contexto más latinoamericano, porque las circunstancias o salidas de trabajo en clases mucho más altas cambian sustancialmente. Usted tiene muchas más oportunidades y podría dedicarse a hacer filosofía sin siquiera tener una salida laboral. Entonces este video está enfocado en las clases nuestras, las clases bajas, medias, que ingresaron a la filosofía por mero amor al arte, por decirlo así, pero que en realidad ingresaron también con ese afán y esa preocupación de tener ese título universitario como una salida o como una movilidad social o un ascenso social dentro de la clase en la que nos encontramos. Y ahí vamos a comenzar. También porque es necesario hablar del riesgo, porque muchas de las personas que toman la opción de estudiar filosofía han tenido que confrontar el riesgo, y es la pregunta fundamental que le hacen a todo el que quiere estudiar filosofía, y es ¿de qué va a vivir? ¿Cómo va a trabajar? ¿De qué va a comer siendo filósofo? Y es una pregunta que pues normalmente y generalmente se la hacen al filósofo, pero que las vemos también en ciertas disciplinas de las ciencias humanas, literatura, antropología, sociología, o las artes en general, sí. En general, de hecho, pues para nosotros aquí en Colombia filosofía está dentro de las ciencias humanas, pero les hemos contado a ustedes que por fuera filosofía está en artes y humanidades. En las facultades en específico. Entonces cambia un poco también esa percepción, ¿no? Pero queríamos hablarles, a pesar de ese riesgo, con lo más posible de la verdad, con nuestra exigencia más grande de sinceridad en relación a cómo hemos visto el panorama. Ya hace 5 años que nos graduamos, 3 años. ¿5? 3 años. Ya hace 3 años que nos graduamos, pero hace 5 años que no pisamos una universidad como estudiantes. Es que, a ver, nosotros sacamos las materias muy rápido porque somos bastante obsesivos
y nos íbamos mucho a los extremos y acabamos la carrera en 3 años. Nuestra carrera está proyectada para 4 o 5 y nosotros la acabamos sinceramente en 3. Entonces cuando la acabamos llegó pandemia y ya no teníamos ni siquiera casi materias que ver. En verdad las vimos por desocupados. Nosotros pues ya en este panorama de estar trabajando, que como les hemos contado a ustedes, un trabajar entre comillas muy grande, pero pues actualmente estamos trabajando en diferentes tipos de proyectos y eso pues nos ha permitido también a nosotros analizar ya con gente que está en el doctorado, en la maestría, afuera, estudiando en Europa o en Latinoamérica, qué se está percibiendo alrededor de filosofía. Entonces, ¿en qué trabajamos nosotros? Y actualmente nosotros estamos desempeñando 4 cositas fundamentales, entendiendo el trabajo como acción, como una acción humana en la que uno tiene que vincular con otro a partir de ciertas aptitudes, herramientas, demás. Entendiendo el trabajo como devengar un sueldo de algo. O como obtener una retribución económica por alguna labor que hagamos. Sí. Entonces nosotros ahorita, la más fundamental, que es la que les hemos contado y que pareciera tampoco no entenderse muy bien, es que nos dedicamos a hacer proyectos de investigación tanto en artes, gestión cultural, como en filosofía, como en intervenciones sociales, el desarrollo experimental de las ciencias humanas. Ese es como el primer trabajo que tenemos. ¿Qué más hacemos? Bueno, ese, para los que no entienden qué es hacer proyectos, nosotros no solamente formulamos los proyectos y los escribimos y ya, sino que nosotros también asumimos el rol de ser las personas que intervenimos, que a veces hacemos los talleres, que hacemos el proceso de investigación, contratamos a otras personas, todo ese proceso que involucra detrás de un proyecto cultural, que quizá muchos de ustedes nos conozcan justo por eso, por hacer proyectos culturales. Todo ese proceso artístico, pero también logístico y administrativo, es el que nosotros hacemos y de ahí es de donde devengamos nosotros el sueldo. Formulamos el proyecto con la intención de que nos ganemos el dinero para que inviertan en nuestro proyecto y de ahí obtenemos nuestro sueldo. Que no siempre es sueldo, sino a veces nos llega el dinero. Hace 2 años no ganamos un proyecto. También creamos contenido, que es esto que ustedes están viendo, es Los Eudaimones en Instagram, que es lo que la mayoría de ustedes han percibido sobre nosotros como influencers, como quieran llamarnos, creadores de contenido. Yo tengo un pleito gigante con la palabra influencer porque, bueno, hay líderes influyentes. Sí, yo prefiero ser un líder influyente. Líderes influyentes por plataformas o un filósofo digitales. influyente, alguna babosada esa de lenguaje. Ok, haciendo contenido ganamos dinero con subvenciones de ustedes. Literalmente ustedes nos están apoyando, nosotros no pautamos con marcas, no tenemos ningún portafolio de oferta, ni siquiera tenemos nada que ofrecerle a una marca, a una persona, a una empresa, no tenemos nada con que retribuirlo de una manera que regularmente se hace con la creación de contenido, porque ustedes se dan cuenta, lo que nosotros hacemos no tiene ningún carácter devengable o comercial que pueda ayudarle a subir el rating a nada. Entonces nosotros no tenemos una producción tras de eso, pero ustedes nos han estado ayudando con subvenciones o con patronazgos, dándonos plata. Sí. Ustedes hacen la parte de nuestros mecenas. Exacto. Que pues entendemos por nuestra situación, tanto condiciones económicas como materiales, no es lo que la gente esperaría a la hora de crear contenido, porque uno piensa que creando contenido se va a volver millonario, pero la verdad es que si usted hace un contenido académico, filosófico, va a tener un nicho, pero no es el nicho mundial, sí, no. O sea, no es el nicho que lo saca usted y lo vuelve con 5 mansiones. Podríamos, si tal vez se nos ocurriera algo más comercial. Sí, algo muy comercial, pero no lo hacemos. Tenemos también nuestros proyectos personales, que son mis escritos, los escritos de Laura, las pinturas de Laura, que de una u otra manera nos dan un recurso, pero que ya pasan a ser no tanto personales, sino por encargo, y ahí ya se pierde como el ethos, el sentimiento de hacerlo por convicción propia y por interés, por una valía personal. Pero pues también nos ha devengado unos salarios que pues no son tan malos para nosotros. Y ya lo último a lo que nos vamos a dedicar este tiempo es a la fundación, que cuenta como proyectos que creamos,
y a nuestra proyección de la maestría, que son los dos proyectos a los que le vamos a hacer. ¿Y por qué la maestría? Porque cuando hay becas de maestría por medio con becas completas, pues uno obtiene de ahí unos salarios o unos sueldos que se pagan en subvenciones o en alimentaciones, en viáticos. Y esos son los apoyos a los que nosotros a veces aspiramos porque uno puede vivir siendo estudiante. Ahora, la filosofía está de una manera transversal en todas estas acciones que nosotros tenemos. Pero realmente, si miramos el grueso de nuestra economía, crear proyectos es lo único que nos ha mantenido con vida. O sea, que nos ha dado dinero para mantenernos, porque las otras acciones nos dan dinero de bolsillo. Ese es el que hoy tengo 100.000 acá, pero fui a hacer mercado y ya me quedé sin nada. Entonces, realmente la única que nos ha permitido a nosotros mantenernos es hacer proyectos, tanto los que creamos para nosotros como los que nos mandan a hacer, porque pues alcanzamos a tener un ahorro que nos dura unos meses. Ahí va otra cuestión. Ese es nuestro trabajo. En dónde vivimos y cómo ese trabajo nos da a nosotros para mantenernos es otra cosa muy importante. Y aquí esto es fundamental porque nosotros no estamos viviendo en una ciudad ni costosa, ni estamos alrededor de recursos donde son muy caros de conseguir. Si ustedes saben, nosotros vivimos en un pueblo y ahora mucho más se disminuyeron los gastos porque estamos viviendo en el campo. Nosotros no tenemos que pagar arriendos o alquileres por vivienda extrambóticos, mucho menos por alimentación. En nuestro caso, la alimentación también nos apoya mucha gente del pueblo porque cada vez que sobra tanta comida en el pueblo, la gente nos guarda comida. Nosotros no necesitamos muchas cosas para vivir más allá de pagar quizá la cuenta del internet, del agua y de la luz. Entonces, como no tenemos unos gastos, porque no llevamos un estilo de vida que implica soportar de pronto otros agobios u otras angustias que ustedes en la ciudad necesitan, nosotros no gastamos en realidad casi nada mensual porque estamos viviendo en el pueblo y en el campo. Ahora, ustedes también nos colaboran, muchos de ustedes nos envían, teníamos unos mecenazgos de enviarnos lo del mercado del mes. Y es algo muy importante decirlo, porque nosotros mensualmente, por vivir en el campo, porque es lo más práctico para nosotros, dado a lo que hacemos hoy en día, no gastamos más del mínimo existiendo. Los dos juntos. Más 4 perros y un perro enfermito. Sí. Entonces, claro, nosotros realmente el mínimo en Colombia estará en 1.300.000, 1.200.000, creo. Que eso en dólares es como 400 dólares por ahí. O sea, sí, nosotros no llegamos 400. A gastar eso. O sea, mensualmente para nuestra vida. Teniendo las proteínas, los granos, leche, arroz, etcétera. Teniendo, o sea, comiendo la comida, con lo necesario. Sí, teniendo la comida necesaria para mantenernos. Entendiendo que nosotros hacemos deporte, que leemos todo el día. Y pues bueno, eso hace un gasto de calorías que es importante también hablarlo, ¿no? Por eso en gastos, realmente nosotros, o sea, si minuciosamente miramos, estamos entre 800 y 900.000 pesos, que en dólares para los internacionales es como 250 dólares por ahí, dólares. O sea, máximo porque nos demos los lujos de comida más lujos y nos demos uno que otro gusto al mes, pero en realidad podría ser menos, quizá unos 200 dólares por exagerado y vivimos bien, o sea, no estamos pasando penurias, estamos bien. Ahora, también es importante decirlo, y ya ustedes entenderán por qué hacemos todas estas pausas antes de hablar de lo que trata el video. Es porque nosotros llevamos cierto estilo de vida en el que el método prácticamente ha sido el deporte, la comida, el estudio, y no tenemos una preocupación del horario. Por lo tanto, nosotros no devengamos un salario mensual, y eso es otro inconveniente en relación a nuestra forma de vida, porque hay meses en los que duramos sin ganar un solo peso. Es decir, si no tuviéramos esos ahorros, no tendríamos cómo vivir. Nos pasó este año. Les contamos a ustedes en algunos videos y en lo que hicimos el año pasado. Fuimos a Europa porque nos ganamos unas becas, pero no ganamos proyectos. Eso quiere decir que esas becas nos llevaban, pero no teníamos cómo mantenernos este año, y pasamos unos meses en los que hasta hace poquito empezamos a recibir dinero, ¿no? Y el último trabajo que no lo hemos contado ya son estos cursos pagos que estamos sacando, que empezamos a sacar. Productos digitales, por decirlo así. Que es el curso de escritura, y ahorita se viene un curso de invitación a la filosofía. Entonces, ese pues nos trae también un dinero para vivir unos meses. Pero pues esa es nuestra forma de vida porque estamos en el campo por practicidad. Sí.
no hemos querido todavía empezar a hacer la maestría, no hemos querido lanzarnos a ser profesores, no hemos querido buscar otros trabajos más directos, que alguien nos contrate, porque hemos estado en un modelo de creación y ustedes saben que la creación requiere unas formas de existir que no puede ser el agobio diario de tener responsabilidades, ¿no? Que al final de cuentas todo trabajo es asumirse su propia existencia, pero asumir también unas responsabilidades en función de una empresa, una sociedad, una familia. Eso somos nosotros en relación al trabajo y en relación a la filosofía. Y ustedes dirán, nosotros, ¿por qué nos dedicamos a eso? Nos dedicamos a eso porque eso lo hicimos a lo largo de nuestra carrera, fue uno de nuestros trabajos siendo estudiantes. Por lo tanto, cuando salimos, lo seguimos haciendo y nos fue mucho mejor, justo porque ya empezamos a hacerlo como personas naturales, en proyectos, en subvenciones de fuera. Entonces, pues nos fue muy bien y garantizamos ciertos ahorros para que en las épocas que no ganábamos nada, pues pudiésemos sostenernos. Y justo nuestra lección de venirnos a un pueblo fue para evitar apresurarnos de esa manera. Por eso estamos en un pueblo y por eso podemos darnos este lujo de continuar de ese modo de vida. Por eso agradecemos y les agradecemos en serio a la gente que de buena gana y de buen corazón nos envían 10, 20 mil, 30 mil, 100 mil pesos, 200 mil. Porque ustedes no saben realmente cuando uno tiene lo básico, o sea, poderse dar un lujo, que es una cuestión del trabajo. Ustedes reciben un salario y se pueden dar ciertos lujos pasados, ya lo de la vida normal, que llega a nosotros acá, al pueblo eso. Entendiendo porque si no estuviera internet no tendríamos esto. No tendríamos esta posibilidad de hablarles a ustedes y que ustedes pues se enamoren de lo que hacemos nosotros, ¿no? Que será bueno, será malo, no lo sabremos. Bueno, y eso se los dejamos en advertencia porque ya hemos visto bastantes videos aquí por YouTube respecto a qué se puede hacer con la filosofía, pero en condiciones materiales muy buenas. Gente que les va a dar a ustedes como ciertas guías o ciertos faros respecto a qué hacer con la filosofía, pero que per se ya tenían un buen sustento y una buena base para continuar, primero para haber elegido filosofía o segundo pues para continuar dentro de la filosofía, porque lo creamos o no, incluso la creación del contenido que se ve desde las áreas intelectuales sigue estando muy privilegiada en personas del norte y mucho de ese contenido como más un poquito más profundo lo podría decir, pero bueno, esa no es la palabra, pero ese contenido un poco más especializado respecto a la filosofía y cosas que de pronto les dan a ustedes una respuesta un poco más seria y más aterrizada de qué hacer con ello, se las están dando aún desde estancias o desde condiciones muy distintas a las que podemos vivir la mayoría de quienes estudiaron con nosotros, fueron nuestros compañeros o de quienes ustedes nos preguntan qué hacer con la carrera de filosofía antes, desde la elección misma o cuando la están ejerciendo o incluso después de graduarse. Ahora, nosotros no estamos haciendo un ataque a los que tienen unas condiciones privilegiadas, porque entendiendo condición privilegiada se puede decir que sus papás tengan una casa. De ahí para adelante ya es una condición privilegiada, porque muchos de nosotros pues nuestras familias todavía pagan un arriendo, están endeudadas y pues ya si usted tiene una casa y tiene eso ya es una condición privilegiada, pero estamos hablando de estos que además de tener esta casa, pues los papás tienen algún dinero, la familia ha dejado algún dinero. El tema de herencias, es muy raro hablar nosotros de herencia. No conozco una persona que es de un estrato muy diferente que tuvo una herencia. Entonces, estas condiciones pues no las estamos atacando, pero queremos hablarles precisamente de nosotros que no teníamos esas condiciones materiales ni económicas para hacer otras cosas con la filosofía. O lo que reiterativamente les hemos dicho todo el tiempo respecto a la elección de la carrera en la mayoría de nuestras clases bajas, es justo para tener un ascenso social, para que represente y esté retribuido en mejores condiciones pagas, y justo la filosofía se vuelve una de esas carreras que nos puede dar un título para que ese sueldo sea mucho mejor. Por tanto, estamos hablando de esas condiciones, como lo dijimos, no es un ataque, simplemente que hay que revisarlo desde otros ámbitos y uno en especial es la filosofía, porque nosotros incluso a lo largo de la carrera nos dimos cuenta que quienes se podían mantener y continuar en la carrera siendo filósofos e investigadores sí o sí
venían de una clase mucho más privilegiada que la nuestra y a nosotros por eso nos tocó salirnos y nos tocó venirnos a un pueblo y revisar otras opciones porque no teníamos cómo continuarla de la manera regular a pesar de que estábamos en una universidad pública. Tampoco les vamos a hacer una apología a nuestra vida, a venirse a vivir a un campo. Les hemos dicho en muchos videos la importancia de cómo usted asume su vida, pero pues no les vamos a decir terminen filosofía y vengan todos a vivir a un campo, que pues ojalá todos pudiéramos hacer la Tena Latinoamericana acá en el Cocuy, pero también entendemos que hay unas disposiciones anímicas que no permiten eso. Hay unas cuestiones del encuentro con la sociedad dentro de unas ciudades que no van a encontrar acá en el campo y el campo los puede deprimir, y pues no vamos a hacer una apología a que pues no, hagan todo esto y vénganse para acá. Ya con esta advertencia de 20 minutos clara, sí, empezamos a hablar de qué trabaja un filósofo. Y es que uno cuando va abordando la carrera y va terminando los créditos, se va dando cuenta de qué estoy aprendiendo yo en esta carrera. Claro, un programador aprenderá a programar, un abogado sobre leyes, un veterinario acerca del cuerpo de los animales y así con todas las carreras. Pero ¿qué aprende un filósofo? ¿Aprende a filosofar? Bueno, esa fue una de los grandes quiz que tuvimos y peleas que aún se siguen manteniendo mucho en las escuelas de filosofía porque los estudiantes exigen con total vehemencia y con las más grandes de sus pasiones que la filosofía tenga una salida. En nuestro caso nosotros estudiamos filosofía pura, lo voy a llamar así porque solo comprendía la materia o el área y la disciplina de la filosofía. Hay universidades en toda Latinoamérica y en Colombia que tienen filosofía como el área de estudio, pero del trabajo o de la disposición profesional, por decir, una licenciatura, un estudio sobre letras y filosofía o similares que acompañan a filosofía, pero en nuestro caso solo tuvimos filosofía así, filosofía como única disciplina. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros, a diferencia de las licenciaturas, que aunque la gente diga, es que la licenciatura solo ven 4 materias diferentes de los que ven filosofía pura, hay esas materias diferentes de didáctica, de pedagogía que sí influyen bastante. Por ejemplo, la propedéutica, que usted sepa explicarle a alguien de qué trata la filosofía, es algo que nosotros no vimos. No, o sea, nosotros solo vimos, leímos. Sí, nosotros leímos y escribimos. Escribimos sobre los autores y ya, no supimos cómo enseñarle a alguien qué es filosofía, cuál es la didáctica y la pedagogía de la filosofía y cuál es la propedéutica, ¿no? Entonces, hay carreras que sí tienen eso. La nuestra en la UIS no tenía eso. Por lo tanto, claro, nuestras salidas profesionales son un poco complejas porque nunca se nos habla dentro de la carrera qué puede hacer un filósofo. Nosotros vemos a nuestros profesores de la universidad y entendemos que nos toca ser un profesor de colegio o hacer la maestría para dictar una cátedra en la universidad y luego hacer el doctorado para entrar a una universidad a trabajar, y volvernos que es lo más directo. Lo más directo es ser profesor en cualquiera de sus instancias. ¿Qué pasa? En carreras como la nuestra, que uno no ve cómo enseñarle a alguien eso, pues primero se vuelve cansón porque, claro, usted tiene que entender las formas de dar una clase, que por eso nosotros no damos clases, y pues eso también convierte un reto diferente. Ahora, muchos de ustedes llegan a nosotros diciéndonos que no quieren ser un simple profesor de escuela, de bachillerato, porque quieren hacer algo serio con la filosofía. Y aquí tenemos que bajarlos a ustedes de una nube muy grande, que es la separación entre ser un profesor de universidad y ser un profesor de bachillerato. Como si una despreciara a la otra y como si una tuviera menos valía que la otra. O como si alguna de ellas tuviese un estatus más alto respecto a lo que usted hace con la filosofía y la otra no. Sí. Y aquí es donde vamos a hacer esa diferenciación. Hay diferentes formas necesarias cada una para que haya filosofía en Colombia. La primera es que tengamos un profesor. Yo alcancé a ver filosofía en primaria en un supercolegio que estudié cuando tenía una buena condición, y luego en el bachillerato vi otro. Entonces hay que tener claro que estas personas que ejercen la función de la filosofía dentro de los colegios son sumamente importantes para despertar una intuición, alguna emoción, para darnos un abrebocas de lo que es la filosofía, sin la pretensión de que tengamos que estudiar filosofía. Porque es que estas personas que están ahí alrededor de los demás profesores, alrededor de todo lo que es una malla curricular de colegio, tienen, además de dictar filosofía, que encargarse de muchas otras disciplinas.
qué es lo que un filósofo está haciendo dentro del colegio. Puede dictar ética, ciencias sociales, lengua castellana y filosofía, ¿no? Normalmente la gente tiende a ver de una forma peyorativa aquel que dicta las clases de filosofía en el colegio, pero yo recuerdo muy bien, con mucho amor, a los profesores que tuve de filosofía, y recuerdo que cuando quise estudiar filosofía le escribí a un profesor llamado Ricardo y le dije: oiga, Ricardo, ¿va a entrar a filosofía? Y mi mamá me dijo: uy, parra, eso es para usted. Y en ese momento de la carrera él fue el único profesor que nunca nos habló de estudie filosofía. Nos habla de la filosofía con una pasión, con cierto ánimo, porque hay que entender las mallas curriculares, y hay que entender también que hay unas funciones y disposiciones en relación a los estudiantes. Ahí realmente hay que ejercer otras cuestiones que van relacionadas también con la filosofía, pero que no pueden ser ese patos filosófico de que todo el mundo piense en relación a la filosofía, estas grandes cuestiones existenciales, trascendentales. Hay otras cuestiones que son importantes que se hablen en los bachilleratos. Y aquí es donde va ese estigma que se puso cuando uno estudia filosofía respecto a usted, si de suerte le tocó ser el profesor de universidad o ser el profesor de colegio. Ahí es donde nace ese estigma, como si ser el profesor de universidad fuese el estatus más alto que usted pudiese alcanzar como filósofo o filósofa. Cuando en realidad, sin la función que va a ejercer ese profesor o esa profesora en el colegio, no existiría el estatus que supuestamente sea a los profesores de universidad. Claro, ¿qué sucede? Las cargas laborales y las retribuciones económicas, por supuesto que tienen una brecha salarial enorme entre que usted sea un profesor de colegio y usted sea un profesor de universidad. Evidentemente, la retribución que se da por ser en la universidad un profesor o una profesora o un investigador o una investigadora es mucho más alta respecto a la carga de trabajo que se tiene en comparación en el colegio. En el colegio la carga, al menos aquí en los colegios públicos, incluso creo que en los privados es peor, pero eso lo diría yo atrevidamente, no se los tengo con certeza, pero la carga académica que recae justo sobre los profesores que dan las áreas de filosofía, justo por ser filosofía, ética, religión se aún la dan en algunos colegios, ciencias sociales o lengua castellana, por ser incluso tomadas como unas ciencias menores, la carga que recae académicamente sobre ellos es impresionante, justo porque tienen que dictar todas, porque pareciera, o para el colegio, pareciera como si esas materias fueran tan secundarias que, como son tan fáciles, pues que las dicte un profesor todas a la vez para todos los cursos. Y justo esas cargas académicas hacen que empiece y deje de cobrar sentido lo que son cada una de esas disciplinas, en especial filosofía, porque empiezan a usar esas clases como las que pueden sacar a veces, no, si necesitamos un tiempo en el colegio, pues quitémosle tiempo a filosofía o quitémosle tiempo a ética, porque empiezan a ser tomadas como disciplinas menores y la valorización que se tiene a nivel laboral como social respecto a los profes que dictan esas áreas empieza a ser más de explotación que de un valor en verdad fundamental dentro de los colegios, justo porque son llamadas unas ciencias menores o unas disciplinas menores y empiezan a cobrar un sentido también para los estudiantes mismos que la ven, un sentido de recocha, de que son las clases relajadas en las que solo vamos a ir a hablar y pensar. Y pues sí, son áreas en las que no nos vamos a desgastar con labores mecánicas porque no implica un ejercicio acumulativo como sí implican las demás áreas del saber, acumular y acumular. Estas no, estas requieren un tipo de propedéutica, como usted le dijo, si se llama así, requieren un tipo de propedéutica y enseñanza sumamente distinta que no implica acumulación y agobio respecto a las demás disciplinas. Por tanto, se empiezan a tomar como si no fueran importantes, justo porque no son cosas que cargan, pero ese profesor o esa profesora que las dicta sí está viendo tras de sí esa valorización o esa disminución a ese valor que le están dando a él como persona y sujeto social, justo por tener esas áreas y por ser el encargado de esas áreas curriculares. Y eso es lo que empieza a, no sé, a quitarle de encima ese valor importante en el colegio, porque
si ni siquiera a los directivos les interesa mantener esas áreas como inamovibles y pudiendo mover otras, mueven siempre esas, quitan horas de esas clases, no importa si ahí califican o no, porque de esas áreas no va a salir la calificación en los exámenes de estado, porque esa área no la van a calificar para entrar a la universidad, empieza a hacer el círculo vicioso que también empieza a cargar a los profesores y profesoras de esa área, y de ahí que ellos no puedan tampoco expandir ese proceso filosófico justo o ese proceso social que pueden o ético y responsable que pueden tener con los alumnos, porque a nadie le interesa medir esas áreas y ya vamos a entrar justo en esa materia. Entonces, si por alguna razón han sentido ustedes que nosotros tratamos peyorativamente a los que dictan clase, les decimos que no es así, porque así como elegimos no ser profesores de colegio, hemos elegido no hacer la maestría y no ser profesores cátedra, por una cuestión anímica e intelectual que queremos hacer ahorita, que nos implica no aceptar las funciones y responsabilidades de cada uno de los dos trabajos. Por lo tanto, muchos de ustedes que nos llegan diciendo no quiero ser el simple profesor de bachillerato al que yo no sé qué, ojo con eso. Sí, bájense de esa nube, que cuando ustedes trabajan se van a dar cuenta que la cosa más mínima hace un efecto fundamental. No nos importan los efectos macros ni masivos. No, y justo el trabajo del profesor o la profesora dentro del colegio es el que en verdad ejerce un cambio mucho más sustancial. Si ustedes se quieren ir a veces a cambios de qué puedo hacer o no con la filosofía, esa labor ahí en un colegio, que usted la ejerza de la manera más, que se puede decir, patos, más de pasión, puede hacer que un niño, si elija en esas edades inclinarse o valorar más las humanidades o áreas de este estilo, antes que continuar con ese paradigma que tienen muchos directivos y directivas dentro de las instituciones y planteles educativos respecto a que todo debe servir y ser útil a nivel social. Entonces, si quieren ver algo de cambios, donde más usted va a ejercer cambios es siendo profesor o profesora en un colegio. Donde la lucha va a ser más fuerte. Donde es más duro y es quizás, sí, yo creo que es como la lucha más fuerte, rasa y más dura fuerte, de todas. Sí, sí. Yo por eso no la escogí. Por eso yo no soy profesor de colegio. He ido a dictar otras clases, otras cosas que no tienen nada que ver con la malla curricular, pero no iría a afrontar esa lucha. Entonces es el primer trabajo más directo. No sé, es que yo la haría por los niños, pero me caen mal todos los profesores. Entonces yo podría hacerla solo por los niños, pero que no tuviera yo que juntarme con más profesores y profesoras. Ay, solo por eso. Pero sigamos. Entonces, claro, todo el que piensa que no quiero hacer eso, hay que entender que los estatus de ascenso, toda esta cuestión, a nosotros tampoco nos interesa ser los grandes intelectuales ni ser los grandes pensadores del mundo, sino la misma actitud que ustedes agarran estudiando filosofía los va a hacer afrontar una lucha en diferentes lugares. Además, porque no podemos, o sea, no tenemos ni la movilidad social, ni una buena palanca, no tenemos patronazgos buenos, no estamos en un buen estado económico, ni conocemos a nadie cerca a nosotros que apueste por nosotros, porque nadie apostaría jamás por la filosofía. Entonces es muy complicado así. Dejamos de lado el primer trabajo directo, que es ser profesor universitario de colegio. Ay, pero no les conté por qué ese trabajo es muy bueno y muy efectivo. Es que en Colombia, ¿no? Vamos a hablar de Colombia. En este caso, ese trabajo es bastante apetecido, porque recuerden ustedes que en la época que hubo el centralismo en la educación y que los conservadores le dieron la educación a la iglesia a totalidad y le dijeron a los padres, encárguense ustedes de toda la educación en Colombia, las áreas de religión, ética y filosofía se dictaban por los párrocos de cada municipio o de cada pueblo en Colombia. Por lo tanto, no eran necesarios los profesores ni de ética, ni de filosofía, ni de religión en esas épocas, porque cada párroco de los municipios se encargaba de esas áreas, justo por ese efecto conservador o centralista de la educación que se le delegó a los padres. Como ya eso cambió, y ya todos esos padres no pueden y ni tienen injerencia dentro de los planteles educativos, hay una gran oferta para profesores y profesoras en las áreas de ética y filosofía, porque todos esos puestos a lo largo de Colombia quedaron abandonados porque ya la religión no podía dictarlos, pero tampoco había quien los dictara.
Entonces empezaron a relegárselo a profesores de ciencias sociales o de lengua castellana, pero tampoco dan abasto. Entonces ahorita hay muchas plazas para ser profes de colegio, justo porque estamos ya saliendo de esa transición laica en la que muchos padres dictaban filosofía. Ahora se necesitan los profesores y las profesoras de filosofía. Ahora pasamos al segundo. La segunda instancia más fácil que usted puede hacer siendo un graduado, un recién graduado de filosofía, es ser investigador. ¿Qué pasa? Si usted tiene los contactos, es que ser investigador implica otra cuestión que puede ser dentro de las universidades o puede ser dentro de organizaciones, pero claro, muchos de nosotros no conocemos a esta gente que necesita investigadores, que necesita recién practicantes para entrar y estos primeros trabajos de jóvenes explotarlos para que investiguen. Pero es una salida que tienen, claro, ciertas condiciones, cierta gente que tiene ciertos privilegios, que no está mal que tengan privilegios, no satanizamos los privilegios, pero puede existir. Hay de hecho fundaciones, organizaciones que ponen para convocatorias de investigadores y usted puede pasar y va y sea un muy buen promedio, va y sea algo interesante que le parezca a la fundación o corporación, usted será investigador. Es de las funciones más ricas y más cómodas a nivel social y por retribución económica, como les dijimos, es de las mejores, porque usted literal se va a sentar a investigar. Puede que le toque investigar cosas que a usted no le interesen, cosas que ni tengan fundamento y sentido, pero usted va legalmente a ser un investigador, como un técnico del saber, ¿se puede decir eso? Sí, sí, eso tiene ese nombre, sí, es como un técnico del saber. Usted va a tener que ir a aplicar habilidades, pero a menos que usted tenga su propia corporación o su propia fundación y tenga el dinero y los recursos de sus padres o de usted mismo o usted misma para financiar sus propias investigaciones del mundo, pues le tocaría las investigaciones de otras gentes. El tercer lugar, que no es tan común, igual que ser investigador, pero que también se puede acceder, es en la política. Y ustedes se sorprenderán la cantidad de políticos que tienen en algunos de sus referencias algún filósofo. Claro, también ya tiene cierta estatus, ciertas referencias, pero también se puede incursionar en este mundo de la política, no desde la política electoral, pero sí desde todo eso que es la sostenibilidad política en relación a campañas, a ideas, a programas, ¿no? Recordemos que nuestras políticas electorales son políticas programáticas, ¿no? Entonces se vota por un programa y ese programa normalmente hay mucha gente de humanidades y de filosofía que hace parte de ellos. Y no solo dentro de los programas, sino también como equipos de campaña. Se sorprenderán lo fundamental que es la filosofía dentro de los procesos de comprensión y marketing para caerle mejor a la gente, para sugestionar a la gente, justo porque la filosofía tiene esa habilidad que es ver la totalidad. Esa totalidad que nos permite hacer la filosofía ayuda mucho en procesos que tienen que someterse al escrutinio de la gente, converse con muchas personas y tratar de convencerlos. Dentro de esos procesos está la filosofía, que son marketings de campañas políticas y alguna que otra empresa que utiliza las habilidades de cierto que otro filósofo para mejorar sus campañas de marketing. Pero la verdad, ese ingreso a ese mundo no es tan dificultoso. Usted podría empezarse uniendo entre los procesos de partidos desde ustedes un poco más jóvenes. Hay procesos juveniles de los partidos mismos. Podrían empezar a escalar desde ahí, empezar a montarse. No es tan complicado. Sin embargo, pues ustedes van a estar supeditados a ese partido. Van a tener que ser bastante serviles a lo que quiera y guste del partido, sobre todo porque en filosofía tenemos una oratoria muy buena. Así que ayuda mucho, sustenta mucho y llama mucho la atención por parte de los partidos. Es una de las salidas en las que ustedes pueden ingresar, tanto para ayudar en oratoria, para ayudar en campañas o para ayudar en los procesos de programas. Y el último lugar donde ustedes podrían estar es en relación a las herramientas, llamémoslo así, que palabra tan fea, pero herramientas necesarias para que una persona esté alfabetizada, que es lectura y escritura, y que las instituciones públicas las necesiten. Un ejemplo de ello es la Biblioteca Nacional y los promotores de lectura. ¿Qué pasa? La mayoría de promotores de lectura es gente que no está relacionada a las ciencias humanas, pero que los de ciencias humanas, especialmente filosofía, podrían estar ahí. Y
¿qué pasa? Necesitamos es que esa gente que leyó y escribió toda la carrera, pues que aprenda un fundamento para que pueda acercarse a nuestro territorio, a unas comunidades donde leer y escribir no es una tarea sencilla ni favorable. Y justo para esos programas, lo que piden siempre es que ustedes estén involucrados con las bibliotecas públicas, y como nadie se involucra con ellas porque a nadie le interesa volver a sus bibliotecas públicas y estar dentro de los programas, ayudar a fortalecer la extensión de esas bibliotecas, procesos institucionales como la Biblioteca Nacional no aceptan personas que no estén involucradas con estos programas, porque no saben cómo son las dinámicas de las bibliotecas, las dinámicas no solo de la biblioteca como institución formal, sino también de las comunidades viviendo con esas bibliotecas o las bibliotecas dentro de esas comunidades, y por eso a veces se requiere más la experticia de las personas que saben cómo funciona esa comunidad, cómo hacer en esa comunidad más actividades, cómo involucrar a más personas dentro de la biblioteca, porque necesitan más que las personas se involucren con la institución pública que representa esa biblioteca antes que enseñarles tanto esos hábitos de lectura o saber si pueden ser buenos consejeros o promotores en la lectura. Por tanto, necesitan bastante ese trabajo de comunidad por encima del proceso de lectura y escritura, y ustedes podrían involucrarse si están con miras de pensar en quizás ingresar a una carrera de humanidades que está a su alrededor dentro de esas instituciones, para que ustedes puedan también proyectar quizá un trabajo que literal es ir a seguir leyendo, a seguir fomentando esos procesos culturales y sobre todo esos procesos de pensamiento crítico y habilidades que les pueden dejar a los niños a través de una extensión como lo es una biblioteca, y no es tan fatigante como quizá estar presionando a los niños desde un colegio para que lean. Desde una biblioteca es una labor mucho más sencilla y también bastante necesaria dentro de las comunidades, para que haya ese proceso también consciente de los niños y de las niñas, porque es a los que más se enfocan los programas, para que ellos también empiecen y se involucren en las ciencias humanas como promotores o tutores de lectura a través de redes públicas de bibliotecas. Hay muchos más trabajos, está la gestión editorial, la gestión cultural, que son trabajos a los que no se aspira tanto, pero que el filósofo, como tiene estas habilidades en la lectura y escritura, puede acceder, pero que es muy complejo, y el mundo editorial es un mundo muy de nombre, también es muy de recomendaciones, pero usted puede trabajar como periodista, corrector, editor, puede trabajar como gestor cultural, pero eso será un problema para otro video, porque tengo una seria posición en relación al filósofo y al gestor cultural. También hay otro tipo de organizaciones, hay otro tipo de funciones que puede ejercer un filósofo, como ser gerente de un hotel, estar en estos temas de propaganda y publicidades, que tampoco son tan comunes, pero que ciertos filósofos se han posicionado ahí y han llegado. Pero así como me lo dijo un profesor cuando le hice esa pregunta, antes de estudiar filosofía, ni siquiera estaba ingresado a la universidad, le dije, ¿pero qué puede hacer un filósofo? De todo. Pues prácticamente podría ser estas son como los caminos más directos, no más fáciles, ni sencillos, ni más lucrativos, pero son como caminos muy directos. En especial para nuestra condición de ser clase media baja para abajo. Sí. Todo lo que sea para abajo estudiando filosofía. ¿Es fácil entrar en ese campo laboral siendo un filósofo? Sí y no. Pero no es culpa de la filosofía. O sea, no ténganlo presente. Como les dijimos, cuando un filósofo está... Vale. Me caen las ideas. Cuando un filósofo termina su pregrado, va terminando sus créditos, se pregunta qué ha aprendido. Y eso es algo que se le critica mucho a las humanidades, y especialmente a la filosofía, porque entre más usted cree aprender, menos sabe. Entonces, claro, usted duda mucho de ese conocimiento y al final usted es como, yo no aprendí nada. Pero queda en usted una actitud, una forma de comprender el mundo que hace que sea diferente, y es lo característico y peculiar de las humanidades. Y podemos encontrar miles de debates en contra de eso, especialmente a Bunge, que dice que esa vaina no sirve para nada, que qué bonito que reciten a Homero y sepan toda la guerra del Peloponeso, pero eso no me va a cambiar acá el país. Entonces, nos pasó a nosotros, cuando uno va terminando esos créditos, cuando va terminando y se va preguntando qué aprendió en la carrera, uno cree que no aprendió nada.
pero es porque las humanidades tienden a generar esa actitud que usted asume para el resto de su vida, y dentro de cada función, cada labor que usted ejerza, va a tener esa actitud. Pues, ¿qué pasa? Es que a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI se vio una crisis en relación a las humanidades, y es que se instaló ese pensamiento crítico, que es una crisis de paradigma en relación a para qué formamos a la gente. Y esto derivó, pues ustedes saben que antes solamente las personas privilegiadas, los burgueses, los nobles o pues los reyes, reinas y toda la nobleza que derivaba de ellos eran los únicos que podían estudiar o acceder a una formación académica. Sin embargo, pues con la explosión de la revolución industrial, el liberalismo, el marxismo mismo, la educación comenzó también a ser una necesidad dentro de la tecnificación o pulir las habilidades del proletariado o de las clases económicas mucho más bajas, porque necesitaban nuevas habilidades que ellos no podían acceder con el solo hacer la agricultura o con el solo ir a una empresa y hacer lo que se les pida. Por tanto, se empezó a expandir este mercado de la academia para comenzar esa palabrita, la tecnificación, donde empieza la tercerización del trabajo. Esa tecnificación consistía en que ellos también iban a acceder a un tipo de educación en la cual pues se les iba a enseñar la formación necesaria a través de ciertas habilidades que requería el mercado o que requerían ciertas empresas, para que fueran mucho más aptos dentro del proceso operativo que llevaban las empresas, los empresarios, los dueños, o que incluso el mismo hacer diario la agricultura ya requería, para que en masa, pues justo por la revolución industrial, pudiese comenzar a ser mucho más productivo, porque la explosión demográfica de las personas fue tal que necesitaban alimentar a muchas personas, y para alimentar a tantos no bastaba con esperar a que ese cultivo estuviera cada 6 meses, a ver si alimentábamos cada 6 meses a las personas. Necesitábamos mejorar, tecnificar todos los procesos regulares de supervivencia que se tenían, y para eso necesitábamos también que las personas empezaran a formarse con otras habilidades y otras aptitudes distintas a las que se contaban en el saber hacer regular o artesanal que se tenía para la época. De aquí que empezó la explosión de ese tipo de educación a través de habilidades. Sin embargo, también con el pasar del tiempo, pues se fue necesitando también la tecnificación hacia habilidades un poco más profesionales, y aquí es donde empieza ya la explosión de carreras que empiezan a especializarse en ciertos tipos o campos o disciplinas para justamente producir esas habilidades que requería con mucha demanda el mercado. Necesitaban personas que estuvieran capacitadas para manejar cierto tipo de máquinas, para llevar cierto tipo de procesos, para ser capaces de administrar cierto tipo de logística, y necesitábamos cada vez más tecnificar esos procesos porque los cambios de trabajo también se fueron tecnificando. Por tanto, muchas profesiones empezaron a emerger, y con esa llegada de nuevas profesiones, también las carreras o disciplinas que eran mucho más teóricas empezaron a ser presionadas por la necesidad de que también debían contar con ciertas habilidades para el mercado, porque ya no solamente los nobles, los privilegiados y los burgueses estaban estudiando. Ahora, como les dijimos y les hemos contado en tantos videos, el acceso a una academia implica un acceso de movilidad social o un ascenso dentro de la escala económica para verse retribuido en un mejor salario, en recibir mejores pagas o salarios justo por la labor que se realice. Y justamente por eso muchas disciplinas que implicaban o que estaban directamente enfocadas en solo el saber mismo, la contemplación, la teoría pura y dura, empezaron a ser presionadas, porque dentro de esas carreras o esas disciplinas también iban a ingresar las personas de las clases bajas que necesitaban profesionalizarse, porque esa carrera representaba un ascenso social y necesitaban con ello vivir de algo. Y aquí es donde empieza el boom que hoy tenemos, no solo en carreras de pregrado, sino también en maestrías y en doctorados, que empezaron a emerger muchos programas estudiantiles de posgrado, también con el fin de obtener ese ascenso social. Y de ahí que ahora tenemos partidas, las maestrías, en unas que son de investigación, que son de pura teoría, y unas que son de profundización para adquirir habilidades de otras materias, de otras disciplinas,
pero que en verdad son como una presión derivada del mercado de que usted adquiera nuevas habilidades o pueda tener con ello una mejor retribución económica. Y por eso hoy hay tantas universidades que también surgieron, porque ya no representaban esa sacralidad del espacio institucional de estudio, sino que ahora también son lugares para tecnificar habilidades profesionales. Todo ello derivó en que a finales del siglo pasado y comienzos de este siglo, la crisis paradigmática en relación a la educación fuera que necesitáramos más aptitudes que actitudes. Es decir, hay tanta especialización, pero tan poca gente que puede especializarse, que hay que enfocarnos más en eso que en gente que quiera aprender, estudiar, que quiera comprender el mundo de cierta forma y quiera formarse una actitud vital en relación a cualquier asunto de la humanidad, ¿no? Porque la actitud, la aptitud con P, son las potencias adquiridas, que son las habilidades que usted adquiere para desarrollar ciertas tareas. Y la actitud es el ánimo, la emoción o el intelecto con el que usted realiza esas tareas en un lugar específico, una comprensión del mundo. Estas son dos cosas que son muy importantes a la hora de entender la cuestión de las ciencias y la cuestión de las humanidades. Las humanidades, aunque sí dan unas habilidades, se enfocan mucho más en la actitud de la persona que va allá en vez de la aptitud que tiene. Porque sí hay unas herramientas, pero nos centramos más en comprender el mundo y que esa comprensión que nos permita generar esperanza, generar buenos ánimos, con los cuales interceder en comunidades o lo que dependa cada ciencia humana, ¿no? Cada carrera. Y esto se ve porque el postulado del proyecto de la modernidad o de la posmodernidad, porque ese salto está como todavía no lo entendemos muy bien, pues es muy reciente y ha hecho que desde el último proyecto de modernidad que hemos atravesado estos últimos 200 años, pues se hayan instalado ciertas tendencias ideológicas y económicas que cambiaron mucho el paradigma de cómo se constituye sociedad, ¿no? Tenemos el liberalismo, el marxismo y el fascismo, que son como las últimas que han cogido mucha fuerza, cada una con características especiales. Tenemos que el liberalismo es individualista, es reduccionista y es globalizante. Tenemos que el marxismo es materialista, es tecnicista y es determinista. Y el fascismo, que es totalizante y estatista. Entonces, claro, todas esas tres cosas, todas esas tres ideologías cambiaron mucho también la cuestión de cómo está viviendo la gente y para qué necesitamos que la gente se forme. Y eso ha hecho que esta tensión que tenemos alrededor del nuevo proyecto de modernidad nos lleve a una incertidumbre. Y ante estas incertidumbres, ¿qué es lo más fácil que tenemos para calmarla? Saber cosas. Saber, o sea, tener preciso que usted sabe algo. ¿Qué es lo que las humanidades tienden a rechazar? Ese saber absoluto de decir yo sé. Y pasa mucho que es un saber muy determinista y de concretitud. Entonces pasa mucho que ante este impulso de la aptitud sobre la actitud hayan unos cientificismos humanistas. ¿Qué es eso? Que ahora se crean carreras como ingeniería social. Es decir, cogemos estas cosas importantes de las humanidades, pero para hacer algo. No simplemente para saberlo y contemplar y poder tener una comprensión del mundo para proponer, sino para que nos sirva funcionalmente, útilmente para algo. Claro, entonces porque se vuelve conveniente la necesidad de humanidades dentro del proceso paradigmático o pragmático de las mismas ciencias. Claro, porque es que de igual manera es una discusión que hemos tenido con mucha gente. ¿Para qué estudiar filosofía si no nos da una rentabilidad de mercado? O sea, si tenemos tanto desempleo, si tenemos tantas falsas necesidades o esperanzas de la gente que entra a estudiar filosofía, ¿para qué seguimos manteniendo filosofía como carrera universitaria? Claro, si no nos apoya que realmente. Estudien ustedes en su casita, lean solitos y pues hagan otro trabajo. Que es, por ejemplo, las 3 carreras más estudiadas en Latinoamérica y en Colombia en relación a las humanidades. ¿Cuáles son? Psicología, Derecho y Trabajo Social. Y estas 3 tienen una importancia predominante
porque cuando nosotros nos hemos sentado a hablar con los jóvenes que aún están en los colegios o tienen esas expectativas de vida respecto a qué proyecto quieren hacer con su ser mismo, eligen estas tres también o tienen dentro de esa concepción o esa perspectiva de qué quieren hacer a esas tres carreras, justo porque las tres no tienen un estigma sobre sí. Si usted estudia psicología, le pueden decir que tiene muchas salidas. Si usted estudia derecho, obviamente. Si usted estudia trabajo social, también. Pero si usted estudia antropología, historia, filosofía, sociología también entraría, arqueología, literatura o incluso cualquiera de las artes como música, artes plásticas, fotografía, cine y televisión, lo primero que va a recibir sobre usted mismo va a ser la carga del estigma de por qué va a elegir eso que no le va a representar ninguna retribución económica. Y encima de la carga, usted en su proceso adolescente o juvenil, al elegir o al tomar por primera vez una elección en su vida, que es la que va a determinar su vida legalmente, aunque no sea, la verdad, no es tan significante, pero uno en ese momento aspira a que sea la más significante y que es la única a la que usted tiene el poder de elección de qué quiere hacer con su vida de aquí en adelante o qué carrera quiere elegir, le es condenada, castigada o cuestionada por usted elegirla. Y usted en ese momento que ya quiere quizá liberarse un poco de ese yugo del mundo, de que le crean de que lo que usted hace tiene certeza, tiene aterrizado con el mundo y no es tan tonto y no es usted un niño por elegir eso, terminan con la incertidumbre y con la carga lógica de decir, no, pues estudio psicología porque eso también, o sea, eso tiene muchas salidas, estudio derecho porque es muy bueno y también voy a ver historia o también voy a ver tales cosas de humanidades, o estudio trabajo social porque también me voy a involucrar con la gente. Y esas carreras se vuelven la salida más lógica para que un adolescente pueda elegir cosas que no lo hagan ver como un tonto ante los adultos que hoy tienen el paradigma de ante los adultos que hoy tienen el paradigma de que lo único que se puede hacer es seguir produciendo. Y es muy loco porque, como nosotros le hemos dicho a ustedes, más que divulgación filosófica, hacemos divagación filosófica, que la divagación está mal vista, pero pues alimenta, porque muchas veces ustedes nos escriben algo que nosotros decimos, sí, mala nuestra, porque por ciertas insuficiencias nuestras, pues caímos en ciertas reducciones o cosas prejuicios, así, estigmas. Pero en esta divagación filosófica que hemos realizado, se escogen estas tres carreras principalmente por un ennoblecimiento hacia las tres mismas carreras, pero también porque socialmente, en el imaginario de la sociedad, hemos encontrado una función casi universal para todas estas tres carreras. El psicólogo ya no solamente es psicólogo, sino también tiene que ser abogado y tiene que también, o sea, ya no tiene que preocuparse por el alma, sino por la mera conducta de las personas, y si no puede tratarlos bien, los manda a otra instancia. El abogado ya no solo tiene que saber las leyes, no tiene que estar pendiente de cómo se está formando esta cuestión de alrededor de la justicia y los artículos, sino el abogado ahora tiene que ser el humanista, porque han vuelto a este jurista el humanista de la composición social, y ahora él tiene que imaginarse las estrategias, imaginarse la forma de comprender el mundo. Pero claro, lo que yo le decía a usted esta mañana en relación al jurismo humanista, que se me escapa ahorita. Con psicología, derecho y trabajo social son como las cosas más fáciles para que no se le juzgue al adolescente o al joven que su decisión estuvo mal tomada solo porque el joven o la joven tiene una inclinación hacia las humanidades. Y obviamente, pues por las condiciones materiales, urge que usted no vaya a ir a elegir una carrera en la cual las condiciones materiales requieran otro tipo de clase económica, donde usted le vayan a pedir materiales, donde usted le vayan a pedir ciertas cosas como libros muy caros, o que usted no vaya a tener nada con qué salir posteriormente al mercado para mejorar la condición o el esfuerzo que vayan a hacer sus padres, sus tutores, abuelos, familiares, porque usted sea quizás la primera generación que estudie. Y ahí entendemos el porqué, claro, el aumento tan significativo respecto a áreas como la psicología y el derecho a nivel Latinoamérica, que por cierto, les tiro datos, en Costa Rica y en Colombia son los países a nivel mundial donde más abogados por número de personas hay. Porque como lo diría un buen abogado, porque un vaso de agua y un título de derecho no se le niega a nadie.
Pero bueno, esas cuestiones son muy importantes a la hora de hablar de qué puede trabajar un filósofo, porque tienden a generalizar mucho y las ciencias humanas están en una crisis, que es esta cuestión de la aptitud y la actitud ahorita en un mundo globalizante. Pero hay unas carreras de las humanidades que sí tienen una cuestión de aptitud, que es, por ejemplo, el psicólogo ya sabe qué conductas y si estas conductas derivan en esto. Si yo no puedo controlarlo a partir de la terapia, lo mando a psiquiatra, lo mando a tal cosa, porque ya tengo las herramientas. El abogado tiene las leyes y las leyes son lo que son. Y así como tenemos el club de lectura y estas cosas que hemos hablado sobre leyes con muchos de ustedes, pues ustedes tienen la cuestión de seguir las reglas, ¿es lo justo o no? Seguir la ley es lo justo o no. Y entonces hay una cuestión en estas tres que implica que podamos tener un porcentaje bajito de la actitud, pero podamos tener la aptitud, que es lo que necesitamos, que funcione, que sirva, que se mueva. Y por eso hoy en día es sorprendente que en las direcciones de estrategias, de poblaciones, de intervención social, la mayoría de equipos estén conformados por abogados. Ahora, no quiero que entiendan esto como una satanización al abogado, pero sí me interesa mucho que los de ciencias humanas también puedan acceder a estos equipos, porque el abogado, por tener las leyes y por todo este conocimiento que él tiende a cumplir. Y estas estrategias son conformadas por gente que tiende a cumplir las leyes, a cumplir las estrategias que ya se han comprobado que puedan ser efectivas y que me den estadísticas, que es algo de los de humanidades pelean mucho con estos cuantitativos, porque pues una estadística no revela realmente el problema de fondo, y que es donde los humanistas deberían estar allá hablando, diciéndole a la gente, porque eso hemos hecho nosotros estos últimos años, diciendo a la gente: hey, cumplir no es hacer las cosas bien. O sea, ustedes me están diciendo que sí, llevaron educación a unos niños porque fueron y llevaron un break de una sesión al campo. Una sesión no cambia el problema de fondo. O un fin de semana tampoco lo va a hacer. Sí. Entonces, claro, hay una cuestión en relación a quienes están en todas estas proyecciones sociales que quizá pertenecen a las humanidades, pero quizá no. Y es otra cuestión donde los humanistas deberían estar y donde los filósofos necesariamente deben estar, creando estrategias, analizando los programas, analizando las teorías con las que se montan esto, porque claro, muchas de las discusiones que nos tienden a nosotros es genial todo esto, pero ¿y ahora qué hacemos? No podemos cambiar, claro, no se puede cambiar toda el ala burocrática que ya está tan conformada y tan solidificada por toda la abogacía que se hizo detrás, porque nosotros nunca estuvimos involucrados con el gobierno o con lo político, porque entendemos que es una molestia. A nosotros nos molesta aún seguir pensando en eso y tener que volver a recurrir a esos espacios, porque sabemos que es muy inútil, sabemos que no tiene mucha proyección con lo social, sabemos que todo el modelo burocrático tiene tras de sí una estructura liberal que impide que mucho de esto de humanidades tenga sentido allí, e incluso que tenga mucha incidencia y sentido. La incidencia lo entendemos y es un fastidio, pero si nosotros nos metemos ahí, créanme que fijo va a haber un abogado ahí metido. Y no es una puya contra los abogados. No, en verdad no es nada hecho, contra ellos. Mucha de la gente que nos sigue es gente de derecho, gente que ejerce la abogacía en sus múltiples funciones, pero porque hemos hablado con ellos, podemos tener esta divagación en relación a la gente que nos hemos encontrado en estas estrategias. Y es que claro, si usted tiene que defender a alguien, lo tiene que defender pase lo que pase, porque su trabajo es la defensa. Y estas cuestiones morales, éticas, pues usted tiene que hacerlas de lado. Pero pues hay algo dentro de usted que le mueve a que no, pero yo no puedo defender a esta persona, o estas leyes no me están dejando proteger a los víctimas, indefensos, sí, a las víctimas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Y entonces, claro, como es el humanismo que está como con unas cuestiones de aptitudes más aptos, porque realmente son los que más aptitudes tienen. Esas man, usted le pregunta a un abogado, oiga, necesito hacer, se lo tengo, man. Y ahí es donde va la cosa. Ellos saben solucionar lo que sea. Lo que tenga que ver con humanidad, con papeles, tienen un método y ya saben cómo hacerlo, ya saben cómo resolver lo que sea, cosa que nosotros no tenemos. Y que nosotros ya lo tenemos. Nosotros ya lo hemos formado, pero que la persona relacionada a las humanidades les da una mamera
tener que hacer tanto papeleo. Pero justo por la actitud, sí, por la formación de actitud respecto a la ética y la filosofía ante el mundo y ante lo social, nos cohibimos de saber cómo hacer muchas cosas. Puede que las sepamos, pero nos cohibimos de darle a eso un mecanismo y una metodología porque sabemos los peligros a los que puede conllevar, mientras que el abogado, justo por tener esa actitud, puede decir, no, es que es así. Sí. Se hace y ya, porque puede saldar por encima de lo que usted dice, el proceso actitudinal que representa la humanidad. ¿Y qué pasa? Es muy preocupante porque en problemas, por ejemplo, como ahorita en España, lo de la ESO, que iban a quitar filosofía del bachillerato y de esas cosas del cuarto de la ESO. O en Estados Unidos también, creo. O sí, estas cuestiones, no hay filósofos, ya metiéndonos más en nuestra carrera, que estén allá hablando de políticas públicas, de educación, acerca de por qué la filosofía debería ser importante en los colegios. Y cuando nosotros lo hemos intentado hacer, sabemos que es desgastante. Pero si no ejercemos también esa responsabilidad que implica también el aprecio a todas las funciones dentro de la filosofía, funciones entendidas como cargos dentro de usted, lo que puede hacer siendo filósofo, siendo profesor, investigador, siendo político, siendo todas esas cuestiones, pues si nosotros mismos no le hacemos la responsabilidad, no podemos andar quejándonos de que es malo, es ingrata la salida laboral del filósofo, solo nos toca ser profesores o solo nos toca tal cosa, porque nosotros mismos somos el germen que está ahí dejando de lado. Y si la filosofía, porque yo no creo en las filosofías agonísticas, yo no creo en la muerte de la filosofía así como tal, a pesar de que cada vez uno va viendo allá que están reduciéndolas, que están sacándolas de mucho espacio, o que la intentan decir que la filosofía es ética, como si la ética no fuera una sola cuestión fundamental de la existencia humana y no tuviera que tener una importancia tremenda igual que la filosofía, igual que todas las disciplinas. Si nosotros no estamos haciéndonos cargo de eso, por muy harto que sea, por muy cansón, por muy agobiante, ¿quién lo va a hacer? Un abogado. Se los juro que lo va a hacer un abogado. Entonces, esta es otra salida. ¿Que es fácil? No es fácil y ninguna salida es fácil. O sea, a menos de que usted tenga unas condiciones laborales, unas condiciones materiales y económicas y de influencias muy buenas, ninguna salida es fácil. Pero también por las condiciones en las que vamos a asumirnos en el mundo laboral, ya por venir de clases bajas y medias bajas. Ya solo por eso todo va a ser sumamente dificultoso en ese ascenso social. Ya con todo esto de contexto alrededor de los trabajos y la cuestión de cómo está la salida laboral, ¿nos hemos arrepentido nosotros de la salida que hemos escogido? No, la verdad yo no tenía, bueno, nosotros se los contamos muy de manera personal, pero la verdad es que nosotros no teníamos muchas salidas. Yo sí empecé a estudiar otra carrera porque tenía otras ideas de realizar antes con mi vida, pero si no era esto, pues hubiésemos estado quizás, hoy estaríamos atendiendo una super cafetería, yo estaría siendo directora de una cafetería, vendiendo tintos, o siendo bibliotecaria o librera, que esos son otras labores, sí, pero para y que personas, cada una tiene sus propias responsabilidades, ¿no? No es que sea menospreciado, ¿no? O sea, yo hoy sería que profesor de karate de pronto. Sí, o sea, tendríamos unas profesiones distintas, sin embargo, para nosotros, de manera muy personal y muy dentro de nuestras condiciones que también eran muy limitadas, quizá como las que muchos de ustedes nos están viendo y tienen igual de limitadas, para nosotros la filosofía fue quizás la más grandiosa, porque nos permitió, que esto tiene una paradoja doble para mí, nos permitió soñar con otras posibilidades sumamente distintas a las del mero quizá dedicarnos a un trabajo y ascender en la escala económica social. Nos dio una apertura a posibilidades y a oportunidades distintas que no tienen nada que ver con pensar en lo económico, porque nos pudo sustentar de maneras muy locas que nosotros les contamos. Claro, hacemos proyectos, pero la verdad eso nos lo ha permitido el hacer mismo filosófico. Todo lo que aprendimos con la filosofía nos lo permite continuar y nos permitió ganar muchos proyectos, fue por la filosofía. Y esas oportunidades, quizá acceder también a becas internacionales, a cosas y aptitudes que nuestra carrera misma no tenía, nos la permitió desarrollar la filosofía misma, viniendo de la clase y de las carencias en las cuales nosotros veníamos, de un pueblo, de una ruralidad o incluso de barrios donde no tuvimos ni siquiera el acceso a otros idiomas. Pero la filosofía nos permitió
creérnosla, literal, creérnosla para salir de ahí. Entonces, a todas estas personas que se están preguntando si estudiar filosofía o humanidades en Colombia es algo válido, es algo rentable, ¿cómo le llaman? A mí siempre que me dicen rentable, ¿en qué sentido? Conozco mucha gente que tiene dinero pero que no tiene ninguna actitud vital y que pues usted va a corroborar qué es lo que es su afán. Lo que le digo, o sea, escalar dentro de un colegio no es algo malo, no es algo bajo. O sea, ustedes imagínense siendo los rectores de un colegio. No, sí, o sea, imagínense toda esa proyección social que ustedes pueden ejercer desde que son profesores de alguna institución educativa. Y todo eso es importante en la universidad. Hoy hablamos de, me gustaría ser rector de una universidad, o sea, de un colegio incluso. Es que me gustaría mucho que todo el mundo tuviera que ver ciertas cuestiones en la actitud más que en la aptitud, porque ya hay mucha especialización en aptitudes y cada vez hay más tecnificación que puede ser complementaria al proceso dentro del colegio y de la universidad, que depende ya más de la existencia misma. Que quizás nos haría a nivel comunitario colectivo mejores unos con los otros, que es como lo básico de a qué se aspira socialmente, que podamos convivir mejor unos con otros. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, tienen la duda, tengan presente que hay salidas laborales. Demasiadas. De hecho, se necesitan muchos profesores en el colegio, o sea, necesitan muchos profesores en la universidad, se necesitan también en todas las diferentes áreas del conocimiento. Pero tengan presente que si hay alguna crisis en relación a las ciencias humanas, no depende de la filosofía, ni de los que estudian filosofía, ni los que se gradúan de filosofía, ni los que están haciendo filosofía en diferentes estados. Depende también de cómo este giro de la posmodernidad, de la modernidad, cómo esta proyección pues también impulsa que se vayan cambiando ciertas carreras, que ya no necesitemos nada. La cuarta revolución industrial, que es la tecnología, ha permitido otras cosas que deterioran otras cosas, y que estos cambios sociales y culturales son muy importantes entenderlos, pero para eso es necesario tener filósofos, tener humanistas que puedan sentarse a mirarlo y no simplemente estadistas. Que esa disputa entre lo que es controlable y lo que no, es lo que ha mantenido a la filosofía hoy en día a punto del precipicio. Pero yo pienso que a pesar de que haya mucho agonismo, la filosofía no muere. Mientras haya una cabeza, diría Lorca, lo de ustedes que ven eso, así le corten las cabezas a los muchos que sean, pues tienen que buscarlos, y si son pocos, pues peor aún, porque ustedes no saben dónde están. Entonces siempre va a haber alguien que tenga esta actitud de las humanidades, de la filosofía, en cualquier estadio, incluso gente que no haya tenido que formarse, no haya ido a la universidad, que tiene una actitud más humanista que muchos de los que se gradúan de humanidades. Y para finalizar, pues para que tampoco se queden de pronto en tantas divagaciones, porque ustedes saben que a nosotros nos gusta siempre un llamado a la acción, y no esa idea abstracta de que hagan un llamado a la acción que proponen a veces en el marketing, ¿no? De que usted pueda realizar algo. Nosotros realmente les queremos hacer un llamado a la acción porque la tenemos, y porque más que quedarnos en el proceso que ya hemos vivido de resistencia o de, ¿cómo se dice?, en contra de este proceso paradigmático y de mercado, que ustedes ya, yo creo que están hastiados de escucharlo, porque ya lo conocen, ya lo comprenden, ya se lo describen en 1000 libros, ya se los describen en la universidad, ya se los describen hasta en TikTok. Ese proceso, más que ser un proceso de conocer, de informarse, hay una manera de hacerle frente. Es una manera idílica, la que nosotros nos hemos inventado, siempre respecto al mercado, y una de esas es que las humanidades dejen de estar detrás y solo como una rama en contra de este proceso de mercado y burocrático que se está haciendo alrededor del Estado, este proceso paradigmático alrededor de los fisiologismos, de las medidas, de la estadística. Y todo eso pues lo estamos haciendo nosotros ahí, construyendo de a poco. Por eso no hemos ingresado a ninguna carrera, por eso no hemos ingresado a ninguna maestría, por eso no nos hemos decidido como tal a ningún tipo de trabajo, y podemos seguirnos manteniendo aquí pensando en miles de opciones, y unas de esas requieren ahorita manos, y queremos que ustedes también hagan parte de este proceso y empiecen a tomar acción para nosotros irles explicando en qué va a consistir esto que queremos hacer, que quizás vaya a ser un movimiento, no sé, histórico o alguna cosa, pero es más o menos en lo que nos estamos enfocando. Y para ello, una de las salidas que también les queremos hoy ofrecer y en las que les queremos hacer parte es que se vuelvan eudaimones.
la idea de los Eudaimones siempre fue una comunidad, ¿no? Hubo gente, se fueron, tal cosa, también por muchos conflictos mientras se van dando formas. Y hoy hemos adquirido ya cierta figura y queremos abrir un voluntariado para que ustedes sean eudaimones y puedan profetizar esta palabra en cualquier otro lugar. Pero no, para que ustedes puedan también realmente incidir, aprender, formarse. Entonces, para que ustedes puedan con las ciencias humanas ver otras cuestiones de salidas que puede que no sean económicas por ahora, pero que sí les dé hoja de vida para que ustedes puedan asumir estos cargos a los que les decíamos de herramientas del Estado, de instituciones o de estrategias. Y por eso queremos abrirles el voluntariado de los Eudaimones y la Fundación Civitas o Civitas o Chivitas, como quieran llamarlo. Como ustedes saben, este problema que en verdad nos ha preocupado siempre de que las humanidades no estén involucradas en los procesos políticos, estatales, de ONGs, de nada del mundo y que tiene que ver con las humanidades porque los ha venido haciendo un abogado o una abogada, pues nosotros nos creamos una ONG hace más de un año. Eso está así, desde el año pasado. Sí, desde el año pasado, marzo hace 2024. más de un año. Y hemos estado dándole forma a los procesos que queremos hacer, pues porque igual somos filósofos, la verdad también tenemos varias cosas que estamos apenas formando, vagando y mirando cómo se hacen en el mundo, porque lo creamos o no, sí vivimos bastante alejados del proceso burocrático cuando estamos en las carreras de humanidades. Es cierto que estamos alejados de ellos, pero se hace necesario. En verdad es necesario porque el día que usted ingresa a estos procesos burocráticos fuertes y usted tiene la cabeza de un filósofo o una filósofa, nadie lo para. Y ahí hay un problema. En cambio, cuando usted se mete ahí de lleno, usted sabe cómo continuar dentro de esos procesos, pero haciendo y continuando la línea de ese proceso y lo agobia ese proceso y deja de pensar en la totalidad que implica para qué sirve un proceso para el mundo. Y lo siento hablar en términos de procesos, pero ese es el mundo hoy burocrático y justo para hacerle frente a eso, nosotros creamos nuestra fundación, se llama Civitas o Chivitas, para el desarrollo experimental de las ciencias humanas. Entonces, si ustedes se encuentran en alguna ciencia humana, están en la carrera, ya terminaron, están desocupados, tienen el tiempo, quieren aprenderlo, o incluso si están en carreras también que nos sirven de diseño, si ustedes son entusiastas de la las ciencias humanas y de ajá, intervención social, están invitados, pues. Nos creamos la fundación también con ese objetivo porque queremos aspirar a que todos estos procesos de las humanidades también le hagan un frente, y para hacerle un frente primero necesitamos algo que hoy ha marcado nuestra época y es la legalidad. Y si tenemos que hacerlo y seguir la legalidad y hacer un montón de papeles, pues vamos a hacerlo eventualmente. Y por eso les queremos invitar a ustedes a que formen parte de este voluntariado para enseñarles a ustedes a hacerlo con sus humanidades, con su entusiasmo y sobre todo para ir revisando cosas, porque a nosotros nos faltan manos. Ya tenemos bastantes ideas de qué pasos continuar, pero nos faltan muchas manos para seguirlo, y por eso les queremos ofrecer este voluntariado para formarlos en todo este proceso de formulación, creación de proyectos, de análisis también burocrático del mundo, para que aprendan interpretación de datos, Cambios de discurso, cómo realizar cambios de discurso, creaciones de narrativas, para que también ustedes aprendan herramientas, como es que no sé cómo decirlo, para que aprendan a hacer cosas con palabras, que es literal el nuevo mal de este siglo. Cómo hacer cosas con palabras, o sea, es eso. En la descripción del video va a quedar el link donde pueden registrarse y donde pueden ver las líneas que van a estar del voluntariado abiertas. Y pronto, hoy, este video se grabó y se va a subir hoy, esperamos, si no mañana sábado, por tarde. Pero también vamos a crear las redes de la fundación. Entonces queremos enseñarles a ustedes cómo hemos llevado este proceso, cómo vamos a hacerle frente a ello, que también lo van a ver a través de más videos a lo largo de las investigaciones que tengamos, pero queremos explicarles también a nivel burocrático y detrás de todo este sistema estructural y estadístico cómo hacerlo, y eso es algo que les vamos a mostrar dentro del voluntariado para quienes se quieran unir y sean entusiastas. Les vamos a dejar aquí el link de nuestra página web de la fundación para que empiecen a registrarse, o estén interesados o quieran saber más información, les vamos a dar más información de ello allí. Entonces sigan entrando a nuestras redes sociales, que tenemos Instagram, Facebook, Twitter, no.
No, no, no. Síguenos en todas nuestras redes sociales, que tenemos TikTok y tenemos, pues acá ya empezamos a monetizar, pero necesitamos 1000 vistas en cada video y eso está como complicado porque ustedes saben que para los creadores de contenido en estas ramas pues no les va tan bien, al menos de que lleven muchos años y cosas así, pero nosotros somos muy recientes. Entonces síganos y estén pendientes y esperamos que pues esta reflexión los haya motivado a que estudien o que los hayan hecho replantearse miles de cosas sobre si están dispuestos o no a aceptar estas carreras de humanidades en relación al mundo que estamos hoy. Y pues Autodemones, nos veremos cuando nos veamos.